Muy buenas tardes y bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es Víctor Hugo Meyeres Labrado y tengo el honor de moderar esta magistral tertulia jurídica que cuenta con una participación de lujo. En esta oportunidad va a ser una ponencia especial que la va a dar el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. El tema que se abordará el día de hoy versará sobre el caso Ricardo Morán, un análisis jurídico, un tema sumamente interesante y relevante en todo el ámbito jurídico. Asimismo, esta reunión se ha podido efectivizar gracias a Gridley Instituto, con el fin de promover el conocimiento jurídico, ya no solo a través de los excelentes libros que publican constantemente, sino ahora mediante estos grandiosos coloquios. La temática es muy sencilla. En esta oportunidad, como va a ser una ponencia solo por el doctor Eloy, se va a dar el tiempo de 40 minutos y después ustedes pueden ir haciendo las preguntas que deseen. A su vez la pueden transmitir por el chat de la plataforma y cosa que al final el doctor Eloy pueda responder estas preguntas. El doctor Eloy es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, conferencista invitado, profesor visitante o profesor invitado en el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer en Alemania. Y así podemos indicar muchos honores más que de seguro nos tomará todo el tiempo de esta reunión, así que todos queremos escuchar en estos momentos al doctor Eloy. Así que, doctor Eloy, le damos el uso de la palabra. Bienvenido y muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Es un honor estar con todos ustedes y agradezco muy especialmente a nuestro amigo, el presentador, y al Instituto Gridley. Gridley siempre fue una editora pionera. Grandes libros se han construido en el Perú gracias a Gridley y no solo en el ámbito constitucional. Yo recuerdo que, por ejemplo, tuve el honor de dirigir una colección sobre la parte orgánica de la Constitución, pero hace muy bien Gridley también en fomentar el debate sobre temas que son complejos. Y este es un tema complejo. Ahora, curiosamente no es tan complejo porque la discusión no va básicamente por lo que algunos quisieran que hubiese ido a la sentencia, por una discusión sobre la posibilidad de si hay maternidad subrogada o no hay maternidad subrogada aceptable en el Perú. No. Aquí es un juego de, no es como la sentencia de la píldora del día después, que hizo una anterior composición del tribunal donde se ponía a ver si la píldora era abortiva o era anticonceptiva. No, no, no. Acá la discusión va por otro lado. Acá la discusión es una discusión casi pura y dura de interpretación constitucional. ¿Cómo llego al resultado que quiero llegar? Y el resultado está cantado desde el principio. ¿Cómo llego a poder plantear la posibilidad de que el señor Ricardo Morán Vargas, conocido y reconocido conductor y productor de televisión, que no tiene, no está casado, no tiene pareja conocida, pero quiere tener hijos, y recurre a una fórmula que sí se permite en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se permite la maternidad subrogada. Entonces, es más, él consigue en el año, en 2019, una sentencia, entonces, que reafirma la situación del mismo año 2019, donde él tiene, con esa maternidad subrogada, un hijo y una hija. Además, con la intervención de dos mujeres, una que pone el óvulo y otra que pone el útero para que se pueda meter el óvulo mezclado ya con el esperma del señor Morán y puedan nacer estas dos criaturas. ¿Cuál es el problema? Morán quiere que entonces asumían que se cumpla con la sentencia norteamericana donde sí se permite que la cría de los hijos que hayan venido vayan con el apellido de los padres. Aquí no tenemos norma así. Aquí la norma formalmente que existe, entonces es permitir que haya un reconocimiento de que la madre pueda ponerle sus dos apellidos a la criatura.
o a las criaturas por venir. ¿Ya? Pensando más en aquellos casos, obviamente no está pensando en paternidad subrogada, porque el padre, ¿no?, está pensando, no sé, más cuando se hizo esta norma, estaba pensando más en aquellos hijos que los padres no querían reconocer y las madres asumían la responsabilidad sobre las criaturas. Pero bueno, ¿por qué esta lógica, dice Morán, no se aplica a los hombres? ¿Por qué yo no puedo tener mis hijos peruanos? Porque además yo soy peruano y el artículo 52 de la Constitución permite que haya peruanos de origen, no solo porque han nacido en el Perú, sino porque son hijos de peruanos nacidos en el extranjero e inscritos en el Perú. Por eso es que lo que busca es esta segunda fórmula, para los que nos manejamos el derecho, la fórmula del jus sanguinis, o sea, el derecho de la sangre, que la criatura sea reconocida como peruana, no por doble nacionalidad, sino de origen. Que no se le entienda como norteamericano, sino que se le entienda a la chica y al chiquito como peruanos. Y esto lo plantea el mismo 2019 que tuvo las criaturas. ¿Cuál es el problema que se va a generar aquí? Entonces, RENIEC es una instancia administrativa. RENIEC no puede ejercer un control difuso. RENIEC no puede inaplicar una ley porque la considere inconstitucional o porque la considere, o sea, contraria a la Constitución, o porque la considere inconvencional, contraria al parámetro establecido por los tratados, o incluso por aquellas normas llamadas de jus cogens, que son costumbre que se ha impuesto como orden público internacional. Entonces, RENIEC en el 2020 observa, dice, oiga, nuestra ley, y nosotros como administración nos debemos al principio de legalidad, tenemos que aplicar la ley o la norma correspondiente dictada por autoridad competente, nuestra ley dice que solamente podemos reconocer a quien nos dé los apellidos y los nombres de la madre. Y usted no está dando su nombre solo. Es cierto que en el Perú hay una ley que le permite dar solo los apellidos y nombres de la madre, pero no es su caso. Usted no es mujer, usted es hombre. Entonces, yo no le puedo admitir esto. Después de ese examen que hace, de esa evaluación que hace RENIEC, hace después un pronunciamiento final. Y el pronunciamiento final va en ese mismo sentido. El pronunciamiento final ya en el 2021, ya las criaturas tienen 2 años, dice, la sentencia judicial puede decir muchas cosas, pero nosotros no podemos reconocer una sentencia judicial que no esté de acuerdo con una ley que del Perú. La ley del Perú solamente permite el reconocimiento de madres con criaturas que tengan los apellidos, los 2 apellidos de la madre, no los 2 apellidos del padre. Entonces, nosotros no tenemos norma para inscribir a la criatura y no la inscribimos. Frente a esto, ¿qué hace Morán? Tenía 2 alternativas. Una alternativa larga y una alternativa corta. Una alternativa larga era buscar el reconocimiento de la sentencia extranjera en sede nacional ante el Poder Judicial frente al trámite de exequatur. Pero un exequatur demora de 8 a 10 años para poder cristalizarse. Y claro, las criaturas, pasaba el tiempo y Morán venía a vivir aquí en el Perú, vive aquí en el Perú, actúa aquí en el Perú, y los hijos no iban a poder tener los derechos de un peruano. Porque los hijos entonces, y las madres habían, porque se puede hacer eso en Estados Unidos, habían renunciado a tener maternidad sobre ellos. O sea, las criaturas se quedaban sin derechos. No, no es que fueran norteamericanos, pero tampoco eran peruanos. Entonces, frente a esta alternativa larga, lo que va a optar Morán es por la alternativa corta, la de la tutela urgente, la de la tutela del amparo. Y va a plantear un amparo porque lo que él quiere es que se reconozca por interés superior del niño, y aquí comienzan los problemas, entonces que se le reconozca a la criatura su nombre tal como lo tiene ahora, sus apellidos tal como lo tienen ahora, su identidad tal como él la entiende que la tienen ahora, la nacionalidad peruana del que está privando,
está planteando también la protección de garantías judiciales, está hablando de un debido proceso en sede jurisdiccional, y está planteando también el acceso a la justicia, lo que llamamos la tutela judicial efectiva. Reclama también el jus sanguinis que mencioné hace un rato. Artículo 52 de la Constitución dice que es peruano no solo el que ha nacido en el Perú, sino que el que es hijo de peruanos nacidos en el extranjero. Y reclama también por igualdad. Oiga, a las mujeres en el Perú sí se les permite inscribir en RENIEC a una criatura, ¿ya? No, entonces no importa dónde haya nacido, pero con los dos apellidos de la madre. Y a mí no, por ser hombre. Yo puedo hacer diferencias. En un local muy grande puedo poner un baño de hombres y un baño de mujeres. Y no voy a decir porque me dejen entrar al baño, no me dejen entrar al baño de mujeres que estoy discriminada. Ahora, la tendencia va cambiando a nivel mundial, ¿eh? Ahora lo que se está permitiendo, como hay intersexuales, hay queers, hay gays, hay lesbianas, todo el colectivo LGTBIQ+, en muchos países los que están paseando es a tener baños colectivos, pero lo que no es colectivo son los cuartitos dentro del baño. O sea, el caño en el que lava la mano lo puede usar cualquiera, pero el cuartito donde tú miccionas o donde tú defecas es un cuartito cerrado para que no te vean el resto, en función a cuál es tu situación. Pero bueno, entonces él dice, aparte de todo esto, me están discriminando. Entonces Morán va al Poder Judicial. Dice que estas normas violan el parámetro convencional y violan el parámetro constitucional. Y ahí comienzan los problemas. Comienzan los problemas porque hay, a nivel de lo convencional, dos discusiones. La primera discusión es sobre si prima lo convencional frente a lo constitucional o no. A nosotros nos enseñaron que en principio el Perú había suscrito y había aceptado la competencia de la Corte. Todos sabemos que eso es muy discutido. Hay un sector de la población que quiere salirse incluso de la Corte Interamericana para que no nos obliguen sus sentencias. Pero el asunto se vuelve más delicado todavía cuando en el nuevo Código Procesal Constitucional, que esta misma composición del tribunal con estos mismos miembros ha considerado que es constitucional, ha convalidado una norma que está en el Código Procesal Constitucional que no establece el control de convencionalidad como parámetro. O sea, prima el pronunciamiento de la Corte Interamericana, claro, siempre buscando consensos mínimos con el espacio local, sino más bien establece lo que rige en Europa, que es el estándar mínimo de derecho. El juez del caso concreto, en este caso, los jueces de amparo, tendrían que decidir si la norma peruana protege más o la norma extranjera convencional protege más. Entonces, ¿en qué lío se mete este tribunal? Este tribunal que ha convalidado esa norma, entonces, ¿puede aceptar que esto es un parámetro convencional, el que se tiene que seguir cuando está diciéndole escoge lo más protector? Segundo lío que hay a nivel convencional. ¿Qué se entiende por interés superior del niño? ¿Cuáles son los alcances del interés superior del niño? Porque en este caso concreto de maternidad subrogada, donde las madres han renunciado a su derecho, donde no se tiene que saber la identidad de las madres, esta chica que ahora tiene Morán y este chico que ahora tiene Morán, que ya tienen 4 años, ¿tendrían o no derecho a conocer por interés superior del niño quiénes fueron sus madres o quiénes participaron en el rol de madres para esta situación? Y ahí el tribunal lo que va a tener que hacer es una ponderación. Va a tener que preferir entre dos situaciones que parecen chocar dentro del mismo interés superior del niño, va a tener que preferir la nacionalidad, porque la nacionalidad le da más cobertura y más garantía a las personas, porque en la medida que yo soy nacional de un país, tengo los derechos que ese país me da, y no solamente el derecho de identidad. Entonces, se resiente la protección de la integridad, sin mencionarlo el tribunal, o desconoce la importancia de la identidad para este caso, o lo que es más, sería técnicamente más adecuado, lo que va a decir el tribunal va a hacer es una ponderación.
sin mencionarlo, está aplicando la famosa teoría del pez de Robert Alexy, un autor ya bastante mayor, alemán, que ha marcado mucho la interpretación constitucional a nivel mundial. ¿Qué es lo que dice Robert Alexy? Cuando hay una discusión sobre el contenido de un derecho o un pleito entre dos derechos, alguien está interviniendo, se está filtrando y no puedo escucharlo. Si a tal caso, Sí, si alguien quiere disculpa. preguntar, que lo haga por el chat, pediría, ¿ya? Porque si no, Perfecto. hay algo que nos distrae. Entonces, ¿qué es lo que entonces hace el tribunal? Dice, ¿cuáles de los dos derechos que se está invocando como parte del interés superior del niño, el que más garantiza, el que mejor protege, el que menos afecta, el que menos vulnera a la hija y al hijo de Morán? Y el tribunal opta por la nacionalidad. Deja recortada la identidad porque no tienen por qué saber, no tienen por qué conocer quiénes son las señoras que participaron en el proceso de ser madres, y se les va a poner los dos apellidos de Morán. Ahora, el tribunal entonces tiene líos con su propia jurisprudencia frente a esto, por lo que ha dicho antes, pero también hay líos de constitucionalidad, porque según Morán, la misma constitución entonces se encuentra con un problema. Cuando Renier le responde diciendo que hay un artículo de la Constitución que habla del derecho a la identidad. Y obviamente, si está hablándose del derecho a la identidad, entonces esta identidad se vería recortada porque yo no sé, yo hijo de Morán, yo hija de Morán, no voy a saber quién es mi padre, mi madre. Mi padre sí, pero nunca voy a saber quién es mi madre. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿puede haber normas inconstitucionales dentro de una misma Constitución? El tribunal lo que concluye es, en este punto, es un aspecto correcto. Lo que dice la Constitución, en principio, no tiene contradicciones entre sí. Y lo que hay que es aplicar es un criterio, o sea, una presunción juristante, una presunción que admite prueba en contrario, pero de algo tengo que partir, que la Constitución no tiene contradicciones. Eso es lo que se llama el criterio de unidad. La Constitución hay que entenderla como un todo, y como un todo coordinado, concordancia y coherencia práctica. Le pediría al señor Andrés Urquiza, que por segunda vez está queriendo intervenir, que me deje terminar de exponer y yo con el mayor gusto contesto sus inquietudes. Entonces, en este caso concreto, lo que está planteándose es, no tenemos que entender que hay contradicción en la Constitución. Lo que tenemos que entender es que en este caso, en especial, no se está violando la identidad de las criaturas, sino se está privilegiando el reconocimiento de la nacionalidad de las criaturas. Como ven, el caso tiene mucha miga de cosas para discutir. Y tiene tanta miga de cosas para discutir que lo que resuelve el tribunal nada tiene que ver con lo que ha resuelto en este amparo previamente el Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando ve el caso en primera instancia o grado, declara infundada la demanda. ¿Por qué la declara infundada? No hay norma. No hay norma que le permita al señor Morán pedir que lo reconozca con sus apellidos como padre, entonces, y solamente padre, y no haya madre de la criatura. No hay norma en el Perú. Y en este caso, los jueces creo que se equivocan. El juez de primera instancia se equivoca. ¿Por qué? Porque bien pudo hacer una técnica que todos los abogados conocemos, que es la técnica de la integración, que es lo que finalmente hace el tribunal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integración, que es una manera especial de interpretar? Yo interpreto cuando hay normas, pero ¿qué pasa si no hay una norma específica para un supuesto particular? Yo puedo agarrar alguna norma que ya existe o algún criterio que ya está fijado, por ejemplo, el criterio de analogía, situaciones parecidas, yo le aplico la lógica de una a otra, situaciones a fortiori, o sea,
Si en lo más pequeño tengo razón, en lo más grande puedo tener razón, entonces eso se llama integración. Este juez de primera instancia no quiso integrar. Y dijo, no hay norma, como no hay norma, yo no le puedo reconocer el derecho al señor Morán de que los hijos sean considerados peruanos y con sus dos apellidos, Morán y Vargas. Esta sentencia es obviamente apelada por Morán. Y en segunda instancia se resuelve más bien por la improcedencia. El argumento es otro. El argumento de la sala que vio el caso era, oiga, Morán lo que está buscando es el reconocimiento de una sentencia extranjera. Y esa sentencia extranjera es la que le permite a él aparecer con sus dos apellidos y únicamente como padre. ¿Por qué Morán viene a tocar las puertas del amparo cuando ha podido plantear un exequatur? El exequatur es el trámite que existe ante el Poder Judicial, que es muy largo, por cierto. Entonces, el trámite que existe ante el Poder Judicial para que reconozca una sentencia extranjera. La respuesta del tribunal es, yo no puedo dejar de pronunciarme con un caso que ha llegado a mis manos. Y estamos, sin mencionar al presidente Elgo Ríos, del cual yo fui su autor, estamos ante un tema que requiere una tutela de urgencia. ¿Por qué? Porque mientras la sentencia es de este año, las criaturas nacieron en el 2019, ya tienen 4 años sin el reconocimiento de una nacionalidad. Ya comienzan a tener una edad en la cual tienen que entrar al colegio. ¿Y a qué colegio van a entrar si no tienen nacionalidad peruana? Ya tienen que hacer algunas cuestiones de salud. Y salvo que pagues una clínica en un hospital, ¿a quién van a privilegiar? La atención del peruano frente al del extranjero. Porque por algo es un servicio público. Y así una serie de problemas. Entonces el tribunal dice, momentito, según el presidente Elgo Ríos, yo puedo defender derechos de muchas maneras, pero recurro al amparo cuando el caso es un caso sencillo o cuando, o sea, estructura no compleja, o, tomemos en nota esto, recurro al amparo cuando se requiere una tutela urgente, cuando se requiere una respuesta más rápida que la que te puede dar el Poder Judicial. Y de eso se agarra el tribunal para decir, oiga, ya tenemos un niño y una niña que hace 4 años no tienen nacionalidad. Lo vamos a ver eso con el reconocimiento del exequatur, que nos va a demorar 6 años u 8 años más, o lo vamos a tocar en la puerta del tribunal y lo resolvemos ahí mediante amparo. Y opta por lo segundo. Discutible, discutible. Pero es una técnica de interpretación constitucional posible. ¿Por qué? Porque así como hay el criterio de asumir que la Constitución no tiene contradicciones en sí mismo, hay el criterio que se llama de preferencia por las libertades, preferencia por los derechos, favor libertatis, lo llaman algunos otros, que en caso de duda tengo que escoger la alternativa que sea más garantista de los derechos. Y acá el tribunal considera que lo más garantista es lo que es más rápido. Y lo más rápido, entonces lo más garantista no es la tutela ordinaria, sino la tutela urgente. Y por eso, a pesar del voto, y por 5-1, a pesar del voto discrepante, en este punto del magistrado Gutiérrez, que lo comentaremos al final de nuestra exposición. Entonces, aquí el tribunal tiene una sentencia difícil. El tribunal no quiere pelearse con el Congreso, no quiere enmendarle la plana al Congreso. Y la primera demostración de no quiere enmendarle la plana al Congreso es que dice, no me voy a pronunciar sobre la maternidad subrogada. En muchos países está expresamente prohibido y si leemos algunas normas en el Perú que existen en este momento, tampoco se permitiría. Todos sabemos que hay sitios donde hay bancos de esperma y hay bancos de óvulos y casi clandestinamente se hace estas maternidades
o paternidades subrogadas, pero formalmente no son aceptadas, formalmente están prohibidas. Entonces el tribunal no quiere decir que la norma es inconstitucional. ¿Por qué no quiere decir que es inconstitucional? Porque estamos en un amparo y en un amparo no me puedo pronunciar sobre la constitucionalidad de una norma, salvo que sea autoaplicativa, salvo que con su propia entrada en vigencia la norma comienza a generar efectos. Esto no es una inconstitucionalidad. Y las normas son lo suficientemente antiguas para que haya pasado el plazo para poder plantear una inconstitucionalidad contra la norma en abstracto. Ese puede ser un motivo por el cual el tribunal no haya querido meterse en este lío. Otro motivo puede ser, entonces, que estamos en amparo y lo que tendría que haberse es una inconstitucionalidad. Otro motivo que podría darse es, oiga, ¿y el plazo qué? El plazo para plantear en amparo es un plazo no eterno. No es que si hay un perjuicio a mis derechos ahora, yo pueda esperar 5 años para plantear el amparo. Lo puedo hacer si la violación de derechos es una violación de ejecución continuada. O sea, me han votado el trabajo, me siguen votando el trabajo sin una justificación razonable cuando yo soy un trabajador de tiempo indeterminado y no he cometido falta grave. Ahí sí, yo puedo dejar pasar el tiempo porque yo no cometí la falta grave y me están separando injustamente del puesto de trabajo. Eso se ha matizado con si el trabajo, no llegaste al trabajo por concurso o sin concurso, el precedente muy discutido, por cierto, el precedente Huatuco, te dice que si no llegaste por concurso, ay, mala suerte, solo recibirás una indemnización. Otro tema que también puede ser el problema es precisamente el no quererse pelear con el Congreso. Porque el decir que vale y con todas las consecuencias que traería eso. En los países donde se admite la maternidad subrogada, se corre el riesgo, y en ese sentido sí tiene razón Gutiérrez, el riesgo que yo busque irme a otro país, soy una persona que no estoy casado, o que no tengo pareja conocida, o me he casado en el extranjero con un matrimonio homosexual, o un matrimonio lésbico, o un matrimonio transexual, un matrimonio intersexual, un matrimonio queer, que se admite en otros países, pero en el Perú no. Pero para tener hijos, esta pareja se va al extranjero, uno de ellos o una de ellas pone el espermatozoide o el óvulo, o incluso ni siquiera el espermatozoide o el óvulo, pone el vientre y viene la criatura. Entonces si se admite esto sin restricciones, podría darse el riesgo de que todo el mundo viaja afuera para tener el hijo que no puede tener y conseguir el reconocimiento, entonces en el Perú, de las criaturas que se tuvo fuera y que aquí formalmente no se puede permitir, no se permite. Haríamos una lógica de fraude a la ley. Entonces, el tribunal dice, no nos metemos con el exequatur tampoco. Acá no necesitamos reconocer la sentencia. Aquí la controversia es otra. Aquí la controversia está pensada más bien en una lógica de vamos a ver si el tratamiento es un tratamiento igual o es un tratamiento desigual. Y llega a la conclusión de que es un tratamiento diferente, desigual y discriminatorio. Después explicaré por qué. Sin embargo, el tribunal no aplica esa conclusión a todos los casos, sino solamente al caso de Morán Vargas. No lo fija como un precedente, no emite una sentencia interpretativa aditiva. Para los que no están familiarizados con el tema, muchas veces el tribunal, el juez constitucional, pero sobre todo el tribunal, está llamado a reparar las deficiencias del legislador. Y por eso hay las sentencias interpretativas. Ustedes dirán, pero a ver, doctor, usted es redundante. Toda sentencia es un acto de interpretación. Pero es el nombre que convencionalmente se le ha dado a aquellas sentencias donde hay una disposición que tiene diferentes sentidos normativos, puede entenderlo yo de diferentes maneras porque las palabras tienen diferentes significados,
y puedo yo entender que entonces causa es un plato de comida y causa es un elemento para la conformación de un acto jurídico. Y eso me puede llevar a conclusiones muy diferentes. Entonces, yo puedo escoger cuál es el sentido normativo y esa es una típica sentencia interpretativa. Pero a veces la norma viene incompleta y mientras el legislador no la completa, yo le puedo poner cosas, o le puedo quitar cosas, o le puedo poner y quitar cosas. Esas son las sentencias interpretativas manipulativas. Creación, básicamente, como todo, en la interpretación constitucional de los norteamericanos, no sistematizada por ellos, sistematizada básicamente por los alemanes y los italianos, que son los que más han trabajado el tema, y los españoles lo desarrollan y como pasa en América Latina, casi todo lo copiamos de la normativa y la jurisprudencia. Entonces, aquí pudo haberse dicho, el tribunal pudo haber resuelto, hay un trato discriminatorio y esa discriminación yo no la voy a mantener. Voy a entender que a la norma le falta algo y para que la norma sea constitucional del todo, yo entiendo que no solo es aplicable a las mujeres, sino también es aplicable a los hombres. No lo hace, no lo quiere hacer. Hace un exodio. A diferencia de lo que plantea el fundamento del voto, el magistrado Ochoa, la mayoría, la ponencia que estoy describiendo básicamente, que es la ponencia hecha por el presidente actual del tribunal, el magistrado Morales Sarabia, dice, vamos a hacer una exhortación al Congreso. Yo no me voy a meter a hacer el trabajo que el Congreso no ha querido o no ha sabido hacer. Si no le voy a pedir al Congreso, le toco la puerta y le digo, mira, acá hay un hueco en la norma que está creando una discriminación a los hombres. Dicta la norma completa, por favor. ¿Esa es una salida adecuada en términos de interpretación? ¿O no debió ir más allá? ¿Cómo llega a esta decisión que estamos planteando? No voy a discutir si hay maternidad subrogada, no voy a aceptar el exequatur, no, voy a plantear un test de igualdad, básicamente, y en función de ese test de igualdad llegar a que se está discriminando a Morán, pero solamente a Morán, no al resto de los padres que tengan una criatura que quiera inscribirla con sus dos nombres. Eso que lo resuelve el Congreso cambiando la norma. Entonces ahí hace el tribunal una construcción con la cual podemos o no podemos estar de acuerdo. Entonces el tribunal comienza diciendo algo en la ponencia que se aprueba por 5-1, aunque después los votos del fundamento de voto que coinciden en el resultado, muchos de ellos discrepan y discrepan muy claramente con la argumentación. Les invito a ver el voto del magistrado Monteagudo y el voto del magistrado Ochoa, que en la fundamentación en realidad lo único que coinciden es en el resultado, pero no en la argumentación que plantea la sentencia. Entonces, lo primero que plantea la sentencia es que los derechos fundamentales son el contenido del orden público internacional peruano. ¿Qué diablos es esto? Se me pone a hablar en difícil y en la noche. Todavía, profesor. No, lo que está queriendo decir el tribunal cuando plantea la ponencia Morales Sarabia es algo parecido a lo que en su momento dijo una sentencia cuando no se le permitía a los viudos cobrar pensiones, sino solamente a las viudas, decir que entonces yo no puedo desconocer cuando hay un derecho interno dándole derechos a las personas, no puedo alegar norma internacional para oponerse a eso. Entonces, si ese es el argumento, ¿dónde queda la convencionalización de los derechos? ¿Dónde queda la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución que dice que hay que entender los derechos en función a lo que ha planteado la Corte Interamericana en sus fallos? Y la Convención Americana o el Pacto de San José en lo suyo, y que se ha entendido tradicionalmente como extensivo a todos los otros pactos que el Perú haya celebrado, no solamente el sistema interamericano, sino incluso el sistema universal, cuando hay cortes de por medio, no cuando hay solamente comisiones que hagan o comités que hagan informes. Entonces ahí el tribunal menciona esto, pero en realidad este no es el argumento en el cual resuelve.
porque si no estaría disparándose a los pies. El tribunal lo que va a hacer es un puro y simple test de igualdad. ¿El test de igualdad qué dice? El test de igualdad dice que hay que establecer un fin, una finalidad que sea similar y que se obtenga básicamente por los mismos medios. Fin lícito, por lo menos fin no prohibido, y medios adecuados o medios proporcionales. Entonces el tribunal comienza a analizar, primero, acá veo que hay un tratamiento diferente, pero yo puedo hacer tratamientos diferentes sin discriminar. Hay baños de hombres, baños de mujeres. Hay fiestas en las cuales tengo que ir vestido de manera elegante y no puedo ir en short y zapatillas, porque la tarjeta misma de invitación dice cómo tengo que ir vestido. Entonces, no toda diferencia es discriminación. La diferencia es discriminación cuando hay una diferencia que no tiene una justificación razonable. Cuando yo no puedo, yo trato de manera arbitraria una situación que es igual. O establezco diferencias donde no debiera establecer diferencias. Entonces, ese es el test que hace el voto que suscriben todos, aunque con algunas suspicacias, todos menos el magistrado Gutiérrez. Entonces se pone a hacer el test de igualdad, constata que hay un tratamiento distinto. ¿Este tratamiento distinto es discriminatorio o no? Yo puedo hacer tratamientos distintos, eso no está prohibido. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta diferencia? Porque si yo hago esta diferencia, ¿es conforme a derecho o no? Y ahí el tribunal falla, porque cuando hacemos un juicio de proporcionalidad de medios, vemos idoneidad, vemos necesidad y vemos proporcionalidad en sentido estricto. Me explico con un ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes esperaba que yo viniera a hablarles de maternidad subrogada y les contara todo el detalle y cuál es la diferencia entre una concepción in vitro, en fecundación in vitro, la maternidad subrogada. Pero yo no les puedo hablar de un caso donde no se discute eso en el caso. El caso es un caso de interpretación constitucional. No es un caso como el de la píldora el día después, que hizo la composición de Mesía y compañía, donde ahí sí se ponían a discutir en base a cómo entendían informes de OMS, OPS, si el asunto era abortivo o no era abortivo. Acá eso no se discute nada. El tribunal no se quiere meter. El tribunal lo que va a preguntarse es, oiga, ¿es razonable establecer una diferencia en el reconocimiento que sí se hace de que las madres puedan inscribir a sus hijos e hijas con los dos apellidos de la madre y el padre no puede hacerlo? Si esa diferencia no es razonable, hay discriminación. Y si hay discriminación, hay violación de derechos. Entonces, eso es lo que se plantea el tribunal. Entonces, dice, bueno, ¿puedo hacer diferencias? Sí. Pero esta diferencia va por medios adecuados. Ahí creo que el tribunal se equivoca en el primer paso. El primer paso es la idoneidad. El primer paso es ver si tengo varios mecanismos para poder justificar la diferencia. Y aquí no tenía varios mecanismos para justificar la diferencia. El tribunal dice que sí. Pero donde le acierta el tribunal es cuando dice que el segundo paso, para poder ver si la diferencia que está planteada por medios adecuados o por medios inadecuados, es en el examen de necesidad. Yo tengo que optar, por ejemplo, si alguno de ustedes creía que yo iba a hablar sobre el tema maternidad subrogada y estoy hablando de otra cosa, pero ya nuestro presentador me ha advertido que dentro del público hay gente agresiva, ¿ya? Entonces, y pongamos que esto no fuera virtual, sino fuera presencial. La persona en cuestión, como es agresiva, lleva una pistola y me dice, doctor Espinosa Saldaña, lo voy a matar. No estoy dando ideas, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que, como ya me advirtió el presentador, como ya los amigos de Grisley me advirtieron que eso podía pasar, y es mi ejemplo,
deme la posibilidad de decir, pues yo también traje una pistola para defender. O de repente, para defenderme, traje algo que es muchísimo más grave que la pistola. Traje un bazooka, traje un cañón, tengo un tanque detrás mío para poder entonces defenderme de alguno de ustedes que me quisiera agredir en una conferencia en vivo. Es muy difícil hacerlo por computadora, eso es una de las ventajas. Como se dan cuenta, yo no puedo dar, estoy saliendo de un proceso de problemas pulmonares, dicto mis clases y mis conferencias básicamente, o me voy a la universidad en silla de ruedas y con concentrador de oxígeno, o estoy ahorita con un concentrador de oxígeno, se darán cuenta, con una mascarilla y sentado en una silla de ruedas por el gusto de hablar con ustedes. ¿Ya? Entonces, me cayó muy bien el esquema que se me planteara esta actividad, un caso tan importante, tan poco estudiado, porque ha salido la sentencia, todo el mundo ha hecho bien que le hayan dado el hijo Morán, pero no se ha puesto a estudiar la sentencia. Me parece una excelente iniciativa la de Grizzly, la de plantear, estudiemos la sentencia, que llega a una conclusión que yo creo que es la correcta, pero el camino es, entonces no es precisamente un camino claro. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Y ahí sí le acierto. Oiga, usted puede conseguir el mismo resultado que se busca, el reconocimiento de los hijos, dándole un tratamiento igual a todos los hijos, vengan con el apellido del padre, los apellidos del padre o vengan con el apellido de la madre. El aceptar que solamente puedan tener los apellidos de la madre y no aceptar el apellido del padre está estableciendo una situación gravosa para los que solamente tienen padre que quiere reconocer a las criaturas. Y por eso se cae el examen de necesidad y por eso la situación es discriminatoria. Yo no puedo, en el ordenamiento jurídico peruano, establecer una situación donde a las madres sí, pero a los padres no. Ahora, eso no nos libra de otros problemitas que el tribunal trata de sortear con gran habilidad y en el cual ahí sí estarán de acuerdo con las conclusiones, pero no todo el mundo con las argumentaciones del ponente Morales Salado. Entonces, ¿por qué en el interés superior del niño o reclamando el interés superior del niño, yo voy a considerar más importante que se le reconozca la nacionalidad peruana, pero que se le oculte su identidad completa? Porque la hija y el hijo de Morán Vargas no tienen por qué saber quiénes fueron su madre. Y acá ni siquiera la discusión es quién fue la madre, porque claro, es madre la que puso, cosa no resuelta en el tema, es madre la que puso el óvulo, es madre la que puso el útero, son las dos madres. Entonces el tribunal lo que va a hacer aquí es básicamente una ponderación y va a preferir la teoría del peso de Alexis que les hablaba hace un rato. Y el tribunal, sin mencionar a Alexis, obviamente, ¿no? Pero el tribunal lo que va a decir, no, si yo lo que quiero es proteger a las criaturas, la nacionalidad es el punto de base para que puedan ejercer todos sus derechos. ¿Qué estoy afectando más en esta situación concreta? ¿Su identidad o su nacionalidad que le permite ejercer todos los derechos y no solamente identidad? Entonces, voy a considerar esto de la ponderación, en realidad no es ni siquiera una invención alemana, es una traducción al alemán con 6 tomos de breve tratado para explicar cómo hacen los alemanes todo, jurisprudencia norteamericana del llamado balancing test. Balancing test es el test de la balanza, pensando en las balanzas antiguas. En las balanzas antiguas yo tenía, como pasa en el símbolo de la justicia, una base y 2 platitos. Y obviamente hay un platito que tiene contenido que pesa más que el otro y ese platito se va más abajo. Pero tengo que tener un parámetro, una base, que me permita la comparación. Por eso vienen los norteamericanos que, como anglosajones, son muy prácticos,
la idea del balance test. El derecho que es más afectado es el derecho que es privilegiado en una situación concreta. Eso lo sistematizan los norteamericanos y aquí de los norteamericanos los alemanes, y ahí surge la idea de hablar de ponderación, hablar de proporcionalidad. No voy a entrar por cuestión de tiempo, porque algunos diferencian ambos conceptos, pero veo que ya se me están pasando los minutos. Entonces, voy cortando en esto y tal vez, si hay preguntas, puedo salir a discutir aquel espacio. Entonces, lo que va a decir es, oiga, en esta situación concreta, yo prefiero proteger la nacionalidad del hijo y de la hija de Morán, prefiero protegerla más rápido por un amparo que planteando el reconocimiento de la sentencia, y dejo un poquito de costado el tema de la identidad. Pero después el tribunal dice, oye, un momentito, lo que yo voy a aplicar es mi sentencia solamente para el caso de Morán Vargas. Y como hemos comentado hace un rato, pudo ir más allá de Morán Vargas. Esta misma composición del tribunal ha dictado sentencias interpretativas, que explica el concepto. Este mismo tribunal, cuando quiere darle carácter obligatorio a una interpretación, que dicta precedentes, mal llamados en el Perú precedentes vinculantes. ¿Por qué? Porque un precedente establece reglas procesales o reglas de contenido y de objeto de lo que se está discutiendo. Y si establezco reglas, las reglas, a diferencia de los principios, que son mandatos de optimización, quiero llegar hacia algo, camino hacia ese algo, pero no necesariamente, o sea, mi intento es llegar, las reglas de cumplimiento ineludible. Si la regla no se cumple, yo tengo algún tipo de repercusión, llámese sanción civil, sanción penal, sanción administrativa, llámese alguna medida correctiva, que no es ni siquiera un procedimiento administrativo sancionado, pero algún tipo de repercusión tengo. Sin embargo, el tribunal termina diciendo solo a Morán Vargas. Oiga, señor, ¿usted cree que es el único caso, el de Morán Vargas, donde pasa esto? ¿Por qué entonces hay que hacerse varias preguntas? ¿Por qué el tribunal plantea este límite? Entonces, de no declarar el asunto como una situación aplicable a todos. Alguien podría decir, no, esto el tribunal no quiere pelearse con el Congreso. Si el tribunal dicta una sentencia interpretativa aditiva, le está poniendo a la norma algo que la norma no dice y está asumiendo el rol del legislador, por lo menos mientras está. O otros dirían, no es una cuestión de temor, otros dirían que es una cuestión de respeto a la separación de poderes. Yo no legislo, yo resuelvo el caso. Entiéndanlo como quieran, pero ese es el escenario a lo cual nos lleva el tribunal. Con respecto, para poder ya ir yendo cerrando y escuchando sus siempre importantes preguntas, entonces el tribunal no quiere pronunciarse sobre la maternidad subrogada. No quiere declarar si es constitucional o es inconstitucional las leyes que en el Perú prohíben la maternidad subrogada, a pesar de que es una práctica que se da. Medio en la clandestinidad, pero se da. Y el tribunal deja pasar la oportunidad de pronunciarse sobre si estas leyes son constitucionales o no. El tribunal opta por el camino más rápido para resolver el problema y deja de lado, como lo reclama el voto, esto que deja de lado en el primer supuesto de la maternidad subrogada es el voto singular del magistrado Gutiérrez. El magistrado Gutiérrez dice, no nos hagamos a los tontos. Aquí ha habido una maternidad subrogada, en el Perú no se permite. Estamos abriendo la puerta para que haya incluso un tráfico de bebés, por lo cual yo creo que, con todo respeto al magistrado Gutiérrez, es ya una manera exagerada de entender las cosas. Pero bueno,
Yo soy muy respetuoso de las opiniones de los otros, pero no tengo por qué compartir todas las opiniones. El magistrado Gutiérrez también va a decir, oiga, si acá lo que se quiere es una sentencia extranjera, que la reconozca RENIEC, entonces, ¿por qué no fueron al Poder Judicial y plantearon un exequatur? El tribunal no quiere plantear un exequatur, porque el tribunal dice, mi obligación es resolver el caso, me lo han presentado a mí. Yo no puedo decir, como pasaba con el Tribunal de Garantías Constitucionales, que si no tenía los votos suficientes no había sentencia. Siempre este Tribunal Constitucional emite sentencia. O cuando no tiene los votos suficientes para declarar la inconstitucional la norma, se hace la ficción que la demanda es declarada infundada. Pero siempre hay un pronunciamiento. Entonces, el tribunal dice, ya me llegó el caso aquí, ya se aceptó a trámite porque ha podido declararse inadmisible desde el principio y no verse por amparo, o ha podido entonces quedarse con la improcedencia de decir váyase otra vía y no venga aquí a tocarnos la puerta del amparo. El tribunal dice yo me tengo que pronunciar, tengo que resolver la controversia y no puedo mandarla a otro sitio porque si no haría comenzar de nuevo. Y estos chicos ya tienen 4 años y no tienen nacionalidad, con lo cual no pueden exigir ser titulares de una serie de derechos. Solo los peruanos de origen, porque hayamos nacido en el Perú o porque hayamos sido reconocidos como si hubiéramos nacido en el Perú, jus soli de primer escenario, jus sanguíneo el segundo escenario, somos los que podemos postular a ciertos cargos públicos. Yo tenía en el tribunal a un asesor, un conocido profesor de Derecho Constitucional, yo fui el director de su tesis de maestría, ahora ya él sacó su doctorado también, no es postdoctor como yo, pero ha sacado con mucho esfuerzo su doctorado, que nació en Argentina, pero se casó con peruana y optó por vivir en el Perú y tomar nacionalidad peruana. No voy a mencionar su nombre, pero muchos de ustedes deben estar sabiendo, de los que están vinculados al área constitucional, a quién me estoy refiriendo. Él, por más capaz que es, por la misma disposición constitucional, está prohibido de asumir el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Está prohibido de ser presidente de la República. Está prohibido de ser ministro de Estado. Está prohibido de ser Contralor General de la República. Entonces, sí es importante tener una nacionalidad y una nacionalidad de origen. Desde que uno es chico y con mayor razón, y van pasando los años. Entonces el tribunal dice, no, yo no puedo declarar esto improcedente y que vaya a ratificarse la sentencia con un exequatur porque aquí se requiere una tutela urgente y aunque no menciona el precedente de los Ríos, el elemento de tutela urgente es clave para decir si un caso va por amparo o va por proceso de contencioso administrativo. O si el caso va por amparo o va por un exequatur. Yo me lo jalo para mí. Yo lo resuelvo solo. Y yo entiendo que cuando se habla de interés superior del niño, prima la consideración de entender ese interés superior del niño como protección de la nacionalidad antes de la protección de otros derechos. ¿Qué estoy haciendo? Ponderando. Cuando uno pondera, establece que algo pesa más en la balanza, que algo está siendo más vulnerado, entonces a eso es lo que yo protejo. ¿Que eso tiene una carga subjetiva? Sin duda tiene el riesgo de tener una carga. Y el otro asunto a preguntarse es, entonces, si el tribunal entonces puede hacer lo que quiere, puede decir esto no lo veo, esto sí lo veo, esto lo veo solamente para el caso concreto del señor Morán Vargas y no lo veo para los otros casos y exhorto al legislador que lo vea. La pregunta de fondo en este caso es cuáles son los límites al accionar de un juez constitucional. Y allí hay que ser claros. El juez constitucional tiene que ser activista, pero no hiperactivista.
El juez constitucional tiene que buscar alternativas que favorezcan a los derechos, pero que en esa lógica de invocar favorecer a los derechos perjudiquen derechos de otros. O que desconozcan competencias de ciertas autoridades. El Tribunal Constitucional no es fiscal, el Tribunal Constitucional no es juez ordinario, el Tribunal Constitucional no es legislador en líneas habituales, solamente en algunos casos excepcionales tiene que cubrir mientras tanto el papel del legislador. Y eso ocurre con las sentencias interpretativas, que ya he explicado que son, y eso ocurre con las llamadas sentencias estructurales. Cuando no hay una política pública dictada para un tema, nosotros fuimos los primeros que planteamos sentencias estructurales en el Perú. ¿Qué pasaba? Me desvío un ratito, pero para que se entienda. El caso de las hermanas Ciesa. Las hermanas Ciesa viven en Amazonas. En Amazonas tenían colegio primario, cerca de su casa. Pero el colegio no tenían colegio secundario para mujeres. Tenían solamente para mujeres un colegio con secundaria en la nocturna, en Bagua Grande, a 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Y en la selva, caminando por mitad de la selva. O sea, no es que sea una carretera, no es que sea una avenida con luces donde yo pueda ir. No, métete a mitad de la selva, trata de llegar y trata de regresar. Y trata de hacerlo de lunes a viernes, para poder llevar los cursos de la noche. ¿Qué faltaba? Una política pública que, a través de leyes o a través de actuaciones del Ejecutivo, permitiera que hubiese colegios completos. Entonces, entonces puede haber colegios de hombres, colegios de mujeres, pero lo que no puede haber es solamente un colegio donde las mujeres puedan estudiar primaria y no estudiar secundaria, porque si no estudian secundaria no pueden estudiar después un oficio o una profesión, porque eso es correlativo. O sea, para yo poder ir a la universidad o ir a un instituto técnico, tengo que acabar el colegio. Y para acabar el colegio no me basta con la primaria, tengo que hacer la secundaria. Entonces, ¿qué hace un tribunal constitucional en estos casos? Dicta mientras tanto el legislador, dicta mientras tanto el gobierno no haga su trabajo, la política pública. ¿Y qué hicimos nosotros? En el Perú lo que no había era un mapa para establecer en qué sitios del país no había educación. No es eso estado de cosas inconstitucional, como me está poniendo ahí. Ahorita explico lo que es estado de cosas inconstitucional. Esto es una sentencia estructural. Entonces, el estado de cosas inconstitucional es otra cosa. El estado de cosas institucional es nuestro moderador tiene un problema, como le pasaba a la señora eh, Julia Arellano Cerquén. A la señora Julia Arellano Cerquén no la ratifican como juez. Y en ese momento no se permitían los amparos contra las no ratificaciones judiciales. Entonces ella lo que plantea es un habeas data. Quiero conocer por qué no me ha ratificado, porque hay un cuadernito, hay un registro que dice por qué no me han ratificado. Entonces pásenme el cuadernito. Pero ¿cuántas Julias Arellano Cerquín había en el país en ese momento? Cientos. Entonces, allí es donde se copia otra vez fórmula norteamericana, que en el caso de América Latina lo difunden los colombianos y los costarricenses, ¿ya? Se copia esta fórmula que es básicamente procesal. Yo no tenía que presentar 10, 100 procesos ante el tribunal, me colgaba de la sentencia ya emitida en el caso a Julia Arellano Cerquén y pedía la ejecución de la sentencia para mí, porque yo estaba en la misma situación. No es lo mismo, entonces, un estado de cosas inconstitucional, donde todo está de cabeza. Y lo que yo hago es, con una sentencia puedo resolver una serie de casos, que una sentencia estructural, donde lo que no hay es que no hay respuesta, es que no hay política pública, es que no hay atención de la situación. Y yo, tribunal, tengo que dar la respuesta. Son dos cosas diferentes. Son dos técnicas de interpretación distintas que usan los tribunales constitucionales y los jueces constitucionales, sí, sobre todo los tribunales constitucionales,
o aquellas Cortes Supremas que hacen las veces de tribunales constitucionales. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Tiene límites el juez constitucional? Más allá, bueno, le puede decir, bueno, su autorrestricción, ¿no? No quiere meterse en algo, no lo toca. Pero la autorrestricción es un límite suficiente. Ese fue precisamente el tema, y yo creo que por eso me pidieron que haga esta exposición. Ese fue el tema de mi tesis doctoral, que como bien se ha dicho aquí, recibió premio extraordinario en España, fue considerada la mejor tesis durante 2 años por la universidad en la cual la sustenté. Y eso me llena de orgullo porque además era la primera vez que un extranjero, no español, conseguía ese reconocimiento. Yo sí creo que hay límites a la labor de un juez constitucional. Yo creo que en un Estado constitucional todo poder es limitado, porque si no, alguien podría hacer lo que quiera y no lo podríamos controlar. Un primer límite al juez constitucional es que el juez constitucional es un intérprete. El intérprete de cierre, eso de ser intérprete supremo es medio guachafón, digámoslo en claro, ¿no? Entonces, eh, dentro de los intérpretes vinculantes de la Constitución, hay alguien que tiene la última palabra en el escenario peruano. Y ese es el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no crea normas constitucionales, las interpreta. No puede ponerle a la Constitución cosas que la Constitución no dice, o que no se infieren de la Constitución, o que no se infieren de una interpretación convencionalizada de la Constitución. La cuarta disposición final y transitoria nos dice que hay que entender la Constitución de acuerdo con lo que dicen ciertos tratados. El Tribunal Constitucional, en una composición anterior a la nuestra, en el caso del programa de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura, en el caso también de la minera Zullida y en varios casos más, dice que el control de constitucionalidad tiene que incluir el control de convencionalidad. O sea, yo no puedo leer un caso sobre libertad de expresión sin ver qué ha dicho la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. Pero lo que no me puedo son, y ahí hay un libro muy útil, Javier Díaz Reborio, que se ha vendido bastante, no es de Grigel, por eso no voy a entrar en detalle de qué editorial es, ¿ya? Entonces, Grigel ha hecho muy buenos libros, pero este libro no es suyo. Entonces, donde se dice valores superiores y ordenamiento constitucional, o sea, el constituyente es el que pone las pautas de una constitución o las interpreta de acuerdo con los tratados que el país ha suscrito, o los interpreta de acuerdo con aquellas cosas que se han convertido en costumbre internacional. Nosotros no hemos firmado la Convención del Mar, pero para resolver el problema del límite marítimo con Chile, ya ese tratado se ha convertido en una costumbre internacional y nos terminó favoreciendo. El 71% al mar que se estaba discutiendo nos dan a nosotros porque aplica como costumbre internacional la Convención del Mar. Chile sí la había firmado, nosotros no. Pero como es costumbre internacional, se aplica. Entonces, primer límite a un juez constitucional es su propia constitución. No puede hacerle decir algo que la Constitución no dice, o que no se infiere el texto constitucional, o que está prohibido por el texto constitucional. Ahora, segundo nivel de límites. El juez constitucional, antes de cualquier cosa que es una autoridad. En el Perú, ¿cómo se llama a los jueces del Tribunal Constitucional? Magistrados. Y el término de magistrados porque tienes magistratura. ¿Qué quiere decir tener una magistratura? Viene de la autoritas, no de la potestas, de la autoritas. La potestas es quien tiene poder. El poder puede ser fáctico. Yo doy un golpe de Estado y tengo poder. La autoritas es quien tiene autoridad. Que independientemente de si tiene la bolsa o la espada, tiene autoridad para decidir situaciones. Y por eso es muy claro que en el Perú se llama al juez constitucional, que llega al máximo grado de juez constitucional, magistrado del Tribunal.
¿Ese magistrado del Tribunal Constitucional puede hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice? No. Ese magistrado tiene autoridad y como autoridad tiene límites, ¿verdad? Un primer límite que tiene toda autoridad es el deber de motivación. Yo como autoridad, sea fiscal, sea policía, sea cualquier tipo de autoridad, entonces tengo que explicar, tengo que justificar debidamente por qué hago lo que hago. Porque si no, yo no voy a poder aplicar la solución que se está planteando o no voy a poder impugnar la decisión que se está planteando. Si mañana una autoridad administrativa, una autoridad judicial, incluso una autoridad entre particulares, el director de un club, me saca de la institución y me dice te vas, pero no me dice por qué te vas. ¿Yo cómo cuestiono esa decisión? Si no sé cuál es la justificación de la misma. Toda autoridad tiene que motivar. Toda autoridad tiene que respetar la idea de la corrección funcional, zapatero a tus zapatos. ¿El fiscal juzga? No, el fiscal no juzga. La competencia del fiscal es proteger la legalidad y poder plantear instrucciones, demandas, denuncias. Depende si estamos en el escenario penal, o si un fiscal en lo contencioso administrativo, o si es un fiscal de familia. Pues le vamos a dar la denominación correspondiente. Pero ese fiscal no juzga, el que juzga es el juez. En el Estado constitucional nadie tiene todo el poder está repartido en competencias. Y la idea de la corrección funcional, por eso es, yo puedo hacer lo que mis competencias me permiten hacer, porque está establecido con rigurosidad que hago, la competencia arreglada, o porque tengo un margen de cosas que hacer, pero no me puedo pasar de ese margen, la competencia discrecional. O sea, yo por ser autoridad no puedo decir, me cayó mal uno de los que está en el público y a esa persona la meto presa. No. Tiene que haber elementos suficientes para que yo lo pueda meter preso. Corrección, función. Después, toda autoridad, cuando se pronuncia, cuando motiva, tiene que cumplir con dos cosas, aparte de las dos que he mencionado. Racionalidad y razonabilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de racionalidad? De un juicio de logicidad. O sea, tiene que haber una coherencia lógica entre lo que se resuelve. Yo no puedo decir que nuestro querido moderador está vestido de blanco y de no blanco, porque es una situación contradictoria entre sí. O está vestido de blanco o no está vestido de blanco, pero no puede estar, no se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. O hace calor o hace frío, pero no hace calor y frío al mismo tiempo. Entonces, yo tengo, eso se llama, eso es lo que se hace en una sentencia judicial, eso es lo que se hace en un pronunciamiento de cualquier autoridad, lo que hace, por ejemplo, una autoridad administrativa, tiene que tener lógica, pero no basta solo con la racionalidad, tiene que también haber razonabilidad. La decisión no puede ser arbitraria, porque si no podríamos llegar a un disparate como este. La lógica se guía por la estructura del silogismo. Si yo digo, todas las personas de menos de 1,50 m, con una estatura para que nadie se sienta comprometido. ¿Ya? Espero que no haya alguien de 1,49 m dentro del público que nos está siguiendo. Todas las personas de menos de 1,50 m son malos. Mañana se tiene que matar a todos los malos. ¿Cuál sería la consecuencia lógica de eso? Que mañana no pueden salir a la calle, ni siquiera estar en su casa porque podrían entrar a su casa la gente de menos de 1,50 m. A veces lo construido lógicamente puede encerrar una completa arbitrariedad. Entonces la decisión de cualquier autoridad, de un alcalde, de un fiscal, de un juez,
del presidente, la presidenta de la República tiene que ser razonable, no puede ser arbitraria. Toda autoridad entonces tiene el límite, y el juez es una autoridad, el límite de la motivación, el límite de ceñirse a sus competencias, el límite de poder explicar lógicamente lo que hace y de no cometer arbitrariedades. Ahora, y para ir cerrando, porque estoy en el minuto 35, y la única dictadura que tenemos que aceptar es la dictadura del tiempo que nos dan para exponer. Entonces, el juez es autoridad, pero es una autoridad con características especiales, ¿verdad? Tiene función jurisdiccional. ¿Y eso qué implica? Implica varias cosas. El juez resuelve en función a lo que a mí me parece. El Congreso sí puede resolver muchas veces en función a lo que a mí me parece. Yo puedo decidir censurar o no censurar a un ministro, porque no me parece que lo hace bien. El parámetro de evaluación es un parámetro de evaluación política, pero el control jurisdiccional no es un control político. No es un control de, a mí me parece, no es un control de me parece lo más bonito, me parece lo más oportuno. No es un control de calidad, no es un control no es un control de oportunidad. Y esto está dicho en un fabuloso libro que se llama en castellano El Derecho Dúctil, escrito por un expresidente de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Sagredeschi. Y está planteado también muy bien en varias sentencias que hemos hecho en el Tribunal Constitucional y en una sentencia muy conocida sobre el derecho a la huelga del Tribunal Constitucional Español. El juez resuelve sobre quién tiene derechos, quién tiene obligaciones, quién tiene una relación jurídica, quién tiene una situación jurídica que reconocer. El juez no resuelve en función a mí me parece. Primer límite por ser juez. Segundo límite por ser juez, que tiene que respetar los parámetros convencionales. Volvemos a Zapatero a tus zapatos, pero en el plano, si la Corte Interamericana ha dicho que huelga se interpreta de tal manera, yo en el Perú, como juez constitucional, ¿puedo interpretar huelga de otra manera? No debiera. El juez constitucional resuelve en función a las pretensiones que se le plantean, como todo juez. Entonces, si a mí me presentan un caso en el cual lo que yo quiero es que la ONP me pague mi pensión, no voy a resolver sobre una cosa que no se me ha planteado y que no tiene, o que no tiene conexidad con lo que se me ha planteado. O sea, no voy a resolver, oiga, a propósito de que usted ha venido para pedir su pensión, yo digo que usted es padre de tal criatura. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por más que el juez conoce el derecho, principio de ora noli curia, que en el ámbito de la aplicación sobre todos los amparos, los mexicanos han hablado de suplencia de la queja deficiente. Por más que ocurra eso, el juez no puede salirse del escenario de lo que le han pedido. El juez lo que puede hacer es completar el pedido. El juez puede, en la lógica activista, si el pedido está mal formulado o incompletamente formulado, él lo puede completar porque él es el que conoce. Y él es el que tiene que hacer respetar los derechos. Pero no se puede inventar cosas que las partes no le han pedido. Y el juez no es médico, el juez no es psicólogo, el juez no es ingeniero. Por eso todo juez necesita de qué cosa en un proceso cuando se le tocan temas que no son de su especialidad. Necesita de peritos. Yo no conozco de genética, o por lo menos tuve que aprender algo cuando estuve en el tribunal, pero en principio no soy especialista en genética. ¿Puedo resolver en contra de lo que la genética te dice que funciona de tal manera? No, pues, ahí tengo un límite como juez constitucional.
Y también tengo, o sea, lo que marcan otras disciplinas, los expertos en otras disciplinas, las expertas en otras disciplinas, yo lo tengo que respetar. Así como ellos tienen que respetar mis decisiones como juez, yo tengo que respetar sus decisiones como expertos o especialistas o responsables. Y ya el último punto para poder conversar, porque esto es una tertulia, no es solamente una exposición. Muchas veces el juez tiene que encontrarse con casos difíciles e incluso con casos trágicos. Esto ya ni siquiera es derecho constitucional, es argumentación jurídica. Working, un autor que ya falleció hace unos años, hablaba que todo caso tenía una respuesta correcta. Era cuestión de interpretar y encontraba la respuesta justa para el caso. Respetuosamente discrepo con Working. Hay casos como este caso, como el caso Morán, que son casos difíciles. Y el tribunal tiene que buscar por dónde sale, tiene que buscar por dónde. Y hay casos que, en una categoría que ha propagado mucho Manuel Atienza, que es una persona que ha venido muchas veces al Perú, un destacado y un filósofo, no solo a nivel español o europeo, sino a nivel mundial. Plantear de los casos trágicos, donde siempre se pierde, las dos partes pierden, pero el juez no puede hacer lo que Salomón dijo que iba a hacer. Cuando dos mujeres reclamaban ser la madre de una criatura, Salomón dijo, córtenle la mitad. Eso no puede hacer un juez. Un típico caso trágico es el del aborto terapéutico. En el aborto terapéutico no pueden vivir los dos. O vive la madre o vive la criatura que está por nacer. Contra esa situación de caso trágico que te da la naturaleza, un juez no puede decir que vivan los dos o que mueran los dos. Va a tener que optar. Está limitado. Entonces, y con esto termino. Estoy pasando 2 minutos nomás. ¿Qué es lo que ocurre con el caso Morán? Es una demostración más que de si hay maternidad subrogada o no en el Perú, de las cosas que muchas veces tiene que hacer un juez constitucional para poder resolver una situación concreta. Porque la Constitución es un conjunto de disposiciones que a su vez tienen sentidos normativos y yo puedo entender las cosas de manera distinta. Supongamos que esto no es un sujetador de celulares, sino esto es un vaso. Y el vaso está a la mitad de agua. Mi amigo el presentador puede decir que el vaso está medio lleno. Y para mí puede estar medio vacío. Interpretación. Y el juez va a tener que optar por lo único. Entonces, esta sentencia es un ejercicio de interpretación. De interpretación que llega al resultado correcto, en mi opinión, pero con caminos discutibles. Yo creo que el tribunal tenía una oportunidad muy importante para pronunciarse si la maternidad o la paternidad subrogada, que formalmente están prohibidas en el Perú, pero que se hacen, y todos sabemos que se hacen. Entonces, establecer si esas leyes que la prohíben son leyes constitucionales o no lo son. Calladitos, no dijeron nada, no quisieron decir nada. Ahí hubo una autolimitación del... El tribunal escoge cuál es el camino más corto para resolver el problema de defensa de derechos y escoge cuál es el derecho que hay que defender, dentro de la comprensión que hace del interés superior del niño. Porque bien ha podido decir, bueno, reconozcamos a los chicos como peruanos, pero pongámosles el apellido pues de la madre. El tribunal entonces, para poder sacar el caso que quiere que sacar, lo que hace es un test de igualdad. ¿Cuál es correcto? Como alternativa para llegar a la solución que quiere es correcto. Pero la igualdad, como todos sabemos, es relacional.
O sea, yo no soy igual en abstracto, soy igual en el acceso a la educación, soy igual en la posibilidad de conectarme a esta conferencia, soy igual en algo y con alguien. Si tengo hermanos, soy igual en la situación jurídica de ser hermano de alguien. Y soy igual en la relación jurídica de parentesco. Pero el tribunal solamente aplica la sentencia para el caso de Morán y no la aplica para ningún otro. Entonces, en síntesis, por si la pregunta que venía, que era una pregunta cantada, ¿cuál es su opinión sobre la sentencia? Esa pregunta venía. Yo cierro la discusión diciendo claramente cuál es mi opinión. Creo que la solución de haberle dado los hijos a Morán es una solución correcta, pero sí discrepo de no haber puesto una justificación, de haber desaprovechado la oportunidad de pronunciarse explícitamente, no solo sobre la maternidad subrogada, sino sobre todas las técnicas que hay de fertilización y poder tener criaturas que se dan en la práctica y que se dan clandestinamente y en las cuales no se dice nada o se dice no y ocurren sí en todos los hechos. Creo que el tribunal hace bien cuando dice hay que ir por el camino más corto y no me lleven, porque acá lo que se requería con 4 años, ya los chicos, sin tener nacionalidad, hace bien escogiendo interés superior del niño, entendido en este caso como derecho a la nacionalidad, y escogiendo el camino del amparo. Ya se viene el tribunal también constatando que hay un tratamiento diferente que no tiene justificación razonable. ¿Por qué las madres sí pueden inscribir a una criatura con sus dos apellidos y los padres no? Pero sí discrepo con que la solución solo haya sido planteada para el caso concreto, y estoy de acuerdo allí con lo que señala el magistrado Ochoa, que esto debió ser proyectado para todos los otros casos. Respeto al legislador, temor al legislador, intención de no invadir poderes que corresponden y competencias que corresponden al otro. Los magistrados tendrán que explicar el sentido de su voto en su momento. Pero lo cierto es que lo conveniente hubiera sido, cuando yo voy a un juez, y sobre todo un juez constitucional, para reclamar derechos, es que zanje la situación para todos los que están en la misma posibilidad, en el mismo problema, y no solo para uno. Esa es, con todo respeto, mi opinión sobre el caso. La conclusión es correcta, pero yo hubiese hecho un fundamento de voto, coincidiendo con el resultado, pero discrepando con algunas cosas que se pudieron decir, que se pudieron justificar mejor, y pidiendo que el tribunal haga un pronunciamiento más bien de carácter general frente a un problema que no solamente es del señor Morán, sino de varias gente más en nuestro país. Que venga el debate. Muchas gracias por haberme escuchado y estoy con todo gusto a disposición de contestar vuestras preguntas. No, doctor. Las gracias, por supuesto, a su persona por haberse tomado la molestia, la predisposición de participar el día de hoy. Eh, y bueno, estamos, como usted dice, abierto a los oyentes a que estipulen sus preguntas, si la creen conveniente. Hay una pregunta por Facebook de la doctora, déjeme ver, por favor, Rosa Taboada. Pero de repente algún oyente quiere hacerle una pregunta eh, inmediata acá al doctor, lo puede hacer. De todas maneras, el tema del límite para los jueces constitucionales debería ser otra ponencia. Esperemos pueda efectivizarse más adelante, doctor. Cuando ustedes quieran, es cuestión de ponernos de acuerdo en día y fecha, día y hora. Efectivamente. Bueno, vamos a leer esta pregunta que, bueno, prácticamente ha sido la respuesta que usted ha dado hace un momento. ¿Cuál ha sido su posición o cuál es su posición de veredicto y qué consecuencias jurídicas traería esta decisión, ¿no? De 5-1. Bueno, a ver,
La primera parte de cuál es mi posición ya la comenté. O sea, Sí, yo por hubiese supuesto. hecho un fundamento de voto. Coincidía con el resultado, pero le hubiera pedido que algunas cosas que la sentencia dice de manera innecesaria no las diga y que diga algunas cosas que debió decir y no las dice. Ahora, la sentencia como está. Ahí viene el problema de los votos particulares, porque finalmente entonces, ¿qué es lo que nos obliga? ¿Lo que dice la ponencia o también tenemos que tomar en cuenta lo que dice el fundamento de voto? Porque si tomamos en cuenta solamente lo que dice la ponencia, que es reafirmado por alguno de los que hace fundamento de votos, sale la vicepresidenta Pacheco a decir, sí, bien por la exhortación, que venga la exhortación, Congreso, pronuncies. Pero esa posición no es aceptada por todos, ¿no? Bueno, de entrada hay un voto singular, un voto que discrepa en todo, que es el del magistrado Gutiérrez. Pero ya hay discrepancias dentro del contexto de lo que se está resolviendo. Ya el magistrado Ochoa dijo, oiga, ¿y por qué no para todos de una buena vez, y solamente Morán? Si nos ceñimos a la ponencia, entonces esto no es más que un antecedente para posibles casos posteriores, que yo lo puedo invocar, pero que no necesariamente sea seguido por el mismo tribunal. O sea, el tribunal se ha dedicado a resolver el caso Morán, lo ha autorizado a Morán, le ha ordenado a Reñir que reconozca a los hijos de Morán como peruanos con los apellidos Morán Vargas. Y nada más. Entonces, si el señor González o la señora que acabas de mencionar plantean un caso como el de Morán y llega al tribunal, no necesariamente van a tener la misma respuesta que tuvo Morán. E incluso con la misma composición del tribunal. Porque todos conocemos que incluso a nivel de los precedentes hay el distinguishing. Si yo considero que hay situaciones que son diferentes, le doy un tratamiento diferente. O si yo cambio de criterio, incluso con precedentes hay el overruling. O sea, puedo hacer un pronunciamiento en sentido distinto al anterior. De hecho, esta composición del tribunal ha dicho con respecto a algunas sentencias nuestras, no, incluso con precedentes. Nosotros fijamos el precedente Vázquez Romero. Y entonces el Código Procesal Constitucional se carga al presidente Vázquez Romero, lo cual es muy discutible que con una ley te cargues un presidente del tribunal, porque si bien el intérprete ordinario de la Constitución es el legislador, el intérprete de cierre de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Pero el tribunal terminó convalidando el que se carguen al presidente Vázquez. Porque, como pasa en un colegiado, las razones cuentan, pero los votos mandan. Entonces, la sentencia es en principio solamente aplicable a Morán. El que esté en la misma situación de Morán, que tenga entonces podrá utilizar el caso Morán como un antecedente, como un criterio autorizado, pero no obliga a nadie más que a la RENIEC con Morán y a Morán con la RENIEC. O RENIEC, porque en realidad es el registro, no es la registro. Normalmente solemos decir la RENIEC porque suena mejor, pero es el registro entonces, no es la registro. Entonces, ese es el sentido de la sentencia. Ahora, ¿por qué el tribunal no plantea un pronunciamiento de carácter general frente a esto? Pues yo los invito entonces, en la sentencia no queda muy claro por qué lo hace. Dice, yo tengo que resolver este caso porque este caso se me ha presentado. No se me han presentado otros casos. Pero cuando ha querido, aplica el estado de cosas inconstitucional. La misma sentencia, en ejecución de sentencia, la puedo aplicar para todos los casos que son iguales. No lo ha querido usar acá. Pero cuando el tribunal quiere sentar un precedente, lo sienta, con tantos 5 votos. Y aquí había 5 votos, ¿ah? La sentencia es 5-1, ¿ah?
O sea, si ellos hubieran querido hacer de esto un precedente, una pauta con más obligatoriedad, lo hubieran hecho. No quisieron hacerlo. Entonces, la respuesta que le doy a la doctora es, frente a la segunda parte de su pregunta, porque la primera ya la contesté, es decirle, ¿saben qué? La sentencia tal cual solo se aplica a Morán. Y usted, si tiene un caso parecido, porque lo está viviendo, o porque es abogada de un caso como este, o porque tiene un pariente al cual le quiere recomendar que siga esta pauta, lo único que podrá alegar es, oiga, el tribunal para resolver el caso del señor Morán aplicó esta pauta, pero ni siquiera el mismo tribunal está obligado para aplicarla en un caso similar. Es un antecedente que solamente resuelve el caso. Los efectos son solo para el caso. Y hay más preguntas con todo gusto. Sí, ahí tenemos la última pregunta porque ya nos hemos excedido el tiempo, pero de Ya. todas maneras ha sido un coloquio súper interesante y por eso podemos seguir ahí con la pregunta del doctor Alex Hernáquez. Le damos el uso de la palabra, doctor. Doctores, muy buenas noches. Un gusto y un placer escuchar una vez más al doctor que nos acompaña el día de hoy. Eh, Primero, si es que el tribuno, bueno, el invitado ponente que nos acompaña esta noche, considera que el caso particular en este momento de que se evaluó, como es el caso Ricardo Morán, reúne las características que conjuntan los elementos que conforman para la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional. Primero porque estaríamos frente a un caso que demandaría la actuación de determinadas entidades, pero me parece que no tanto de la magnitud como, por ejemplo, la del caso del estado de cosas inconstitucionales de la 5436-2014 sobre el tema del hacinamiento. ¿No? Porque ahí estamos hablando, por ejemplo, Ministerio Público, estamos hablando del INPE, estamos hablando del Poder Judicial y otras entidades. Segundo, si es que reúne también el criterio de que si diferentes personas concurrirían sobre el mismo caso, sobre la misma causa, tendrían pues que colisionar, entre comillas, el sistema judicial, ¿no? Porque más o menos el estado de cosas inconstitucional dice, si muchas personas recurrieran a demandar este derecho vulnerado, entonces el sistema judicial colapsaría. Eso es otro presupuesto que también nos habla del estado de cosas inconstitucional. Y por otro, a ver, se habla de que pudiera haberse declarado el estado de cosas inconstitucional, pero me parece también que en razón de esa declaratoria es justamente que el Tribunal Constitucional, a través de una resolución administrativa, la 65-2020, crea el sistema de supervisión de cumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional. Está Y me hablando, parece que de las está 16, hablando con el padre de la criatura, de la comisión de seguimiento. Entonces, sí, entonces, a ver, sí, doctor, voy contestando su no, pregunta, si me permite, o hay alguna pregunta más. sí, y la última, doctor, ya, y con esto lo cierro. En el tema de el análisis del caso que se hace, ¿usted consideraría que, por ejemplo, se dice mucho de que las entidades administrativas no pueden realizar un control difuso? Sin embargo, existe una ley que habla sobre la aplicación del principio del interés superior del niño, establece los parámetros de los mismos y señala de que este principio tiene que ser aplicable por las entidades administrativas, entidades judiciales y todo tipo de entidades que decidan sobre la causa en cuya ventilación estén los derechos del niño. Entonces, si es que esa norma también no pudo haber sido invocada al momento o materia de análisis al momento de desarrollarse justamente el análisis de esta sentencia. Muy Porque interesante. sí, porque había escuchado varios comentaristas que decían, claro, lo que pasa es que la entidad administrativa tiene un problema porque no puede realizar el control difuso y con esto último cierro, doctor, que es que ya se encuentra vigente, podría decirse, el tema del planteamiento de un proyecto de ley que justamente busca modificar
este artículo 20 y el artículo 21 del Código Civil, artículo 20 que tangencialmente es evaluado, más puntualizado el artículo 21, y que establece una especie de que cuando se va a inscribir a esta persona sin revelar la identidad de la progenitora, en este caso se haría bajo un sistema de reserva, el cual debería permanecer en los anaqueles del registro, ¿no?, de RENIE. Eso sería todo, estimado doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y por comentarios con respecto a mi exposición. Vamos contestando, trataremos una a una las preguntas. Comenzaremos por la última. Sí hay un proyecto de ley, pero en la medida que todavía es ni siquiera un proyecto, porque es un anteproyecto, o sea, no ha sido aprobado por la comisión correspondiente. Cuando ya es aprobado por la comisión es proyecto, y cuando es llevado al pleno será ley. Y si el presidente de la República, en este caso la presidenta de la República lo observa, vuelve al Congreso, el Congreso puede insistir y sale igual como ley. ¿Ya? Entonces, todavía estamos hablando de un anteproyecto. ¿Ya? Todavía no tiene dictamen favorable de las comisiones, porque ese caso no solamente iría a una comisión, sino a más de una comisión. ¿Ya? Con lo cual, todavía hablar sobre la posibilidad de su aprobación es muy relativo. Yo sí creo que debiera, ante el tribunal que desaprovecha la oportunidad de resolver en carácter general esto, yo sí creo que el Congreso debiera modificar el artículo 20 y el artículo 21. Sí creo. Si por ahí va la pregunta, por ahí va la respuesta. Ahora, que lo vaya a hacer es como que usted está estudiando Derecho y todavía no es abogado, todavía no es magíster, todavía no es doctor, todavía no es postdoctor. Puede ser postdoctor, pero vamos a ver con el tiempo. Primero tendrá que sacar su título de abogado, después tendrá que sacar su título de magíster, después tendrá que sacar su título de doctor y después tendrá que sacar su título de postdoctor. Y nadie lo obliga a hacer eso. Porque de repente a usted no le interesa el mundo académico, le interesa el mundo del litigio, y no se necesita para litigar y para ser muy buen litigante. Yo en el Tribunal Constitucional he tenido oportunidad de escuchar extraordinarios litigantes y no les interesa ser magíster ni doctor y menos postdoctor. Porque el derecho tiene esa posibilidad. El derecho tiene una beta académica muy fuerte, pero tiene una beta también de ejercicio de la profesión que no es incompatible con la otra, pero no son necesarios que vayan de la mano todas. Entonces, esa es la respuesta a una de sus preguntas. Dos, ya el Tribunal Constitucional en el caso consorcio Requena, sin ni muy buen fundamento, pero ya descartó la posición asumida en una época por el mismo tribunal. Por eso es importante cuando lo hace. Entonces, un precedente puede ser dejado de lado y con mayor razón, ante la primera pregunta que se hacía, una sentencia dictada para un caso en particular puede ser dejado de lado en otro supuesto. Entonces, hubo una época donde el tribunal emitió el fallo Salazar-Yarlén, donde permitía el control difuso administrativo. Y una composición distinta del tribunal le enmienda la plana al tribunal y dice no hay control difuso administrativo en el Perú. Y yo creo que esa posición es correcta. Cuando surge la idea del control difuso, surge en los Estados Unidos y hasta hoy se llama Judicial Review, revisión judicial, no administrativa, judicial. El que tiene la posibilidad de dejar fuera una norma con rango de ley del ordenamiento jurídico es un juez, sea juez ordinario o juez constitucional. Ya dejarla fuera del todo por el control abstracto o dejarla inaplicarla para el caso concreto con el control difuso. ¿Y por qué solamente un juez? Porque la administración no juzga. La administración resuelve sus propios conflictos a través de procedimientos administrativos que pueden ser el procedimiento administrativo común, simple, o procedimientos especiales como el sancionador
o el trilateral. Pero allí no hay igualdad de armas. En el escenario judicial sí hay igualdad de armas. Entonces, en el escenario administrativo lo que se protege es el interés general. Entonces, nuestro moderador puede tener razón, el señor, estoy viendo aquí los nombres, Urquiza, de González, pueden tener razón, pero si eso perjudica al interés general, la administración se debe al interés general. Tendrán ellos que recurrir a un juez para que los proteja a cabalidad. Entonces, una administración no puede ejercer control difuso. Una administración lo que hace es aplicar normas administrativas. No puede inaplicar una ley porque la considere inconstitucional y menos aún sacarla del ordenamiento jurídico de plano. Lo que puede hacer sí una instancia administrativa es, si dictó una norma administrativa del mismo rango, cambiarla por otra. Eso sí lo puede hacer. Pero no puede hacer una declaración de inconstitucionalidad. Y menos aún una declaración de inconvencionalidad. Yo le invito a nuestro amigo que ha hecho la pregunta, al doctor Cernaquí, a que mire una sentencia de la Corte Interamericana. Trabajadores cesados contra Perú, porque Perú siempre ha sido caserito de la Corte Interamericana. Entonces, en esa sentencia, incluso ya no para el control de constitucionalidad, para el control de convencionalidad, aclarando lo que mal podía dar a entender el caso Hellman contra Uruguay en su ejecución. Lo que va a decir es ¿se puede ejercer control difuso de convencionalidad? Sí, pero solo los que tengan competencia para ejercer control difuso. Hay una diferencia entre la interpretación conforme y el control difuso o el control esclavo. Lo que puede hacer la administración es interpretación conforme. O sea, la administración está para respetar los tratados y está para respetar las constituciones y está para respetar las leyes, pero no está para inaplicarlas. Y eso es pronunciamiento ya no solo unánime en el caso de los jueces peruanos, sino incluso de la Corte Interamericana, que es el gran tribunal para ver los casos de los países que han aceptado la competencia de la Convención Americana. No hay la posibilidad. Y es más, si usted lee incluso la sentencia que estamos comentando, claramente dice que no puede haber control difuso administrativo. Y no solo eso, la misma argumentación de Renier, cuando que está consignado en la parte de la sentencia, en los actuados del expediente, el procurador de Renier dice, nosotros puede parecernos que esté mal que la norma solamente proteja a las madres, pero nosotros no podemos ejercer control difuso, no estamos autorizados para ejercer control difuso. O sea, hasta la misma RENIEC, hasta la misma instancia administrativa reconoce en este caso concreto que no puede ejercer control difuso. Creo que con eso ya contesté todas sus preguntas o me estoy olvidando de alguna. Creo que ya contesté todas sus preguntas. Bien, muchas gracias. Me está diciendo que es un gusto siempre escucharme. Ha sido un gusto contestar sus preguntas. Me habías dicho que había otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta que hay? O con esto ya cerramos. No, Porque doctor. he visto la pregunta del doctor Trucios allí, pero la vi, pero no vi cuál era la pregunta que él hacía. Sí, hay una pregunta más. La última, doctor, para cerrar ya la noche con la cereza. ¿Cuál fue el pronunciamiento de Renier aparte de ejecutar la inscripción por el caso Morán? ¿Abstendrían en negar inscripciones frente a casos análogos? Es que no está obligada en tanto y en cuanto el tribunal solo le ha dicho, le ha ordenado cumplirlo en el caso Morán. O sea, la sentencia en la parte resolutiva es muy clara. Ordenar a Renier que reconozca a los hijos de Morán como peruanos y con los apellidos de Morán.
No dice Pérez, González o Tapia, como diría la canción de hace un tiempo Los Prisioneros. Entonces, Renier no puede extender los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional. No tiene competencia para eso. Lo que sí se puede hacer es invocar, ni siquiera en sede administrativa, ¿ya? Es invocar lo resuelto en este caso para casos análogos. Y el Poder Judicial puede acoger en sede de amparo eso. Y si el asunto no requiere una tutela de urgencia y es compleja la etapa probatoria, podría ir a un contencioso administrativo. Y si lo que se quiere es el reconocimiento de la sentencia extranjera, podría irse a un exequatur. Pero aplicar tal cual la sentencia Morán a otros casos, Renier ahora no puede. Esperemos que pueda y que lo habilitan para que pueda. Yo creo que independientemente de los temores justificables del magistrado Gutiérrez, debemos dejar abierta esta posibilidad porque resulta injusto, resulta no solamente discriminatorio, sino injusto y hasta inmoral que alguien pueda reconocer, siendo mujer, a sus hijos con sus apellidos y un hombre no lo pueda hacer. Esa situación debe cambiar, pero solo ha cambiado para Morán. Excelente, doctor. De verdad, de parte de la editorial jurídica Grisley, de Grisley Instituto, le agradecemos y le hacemos extensiva los agradecimientos por parte del señor Esteban Alvarado Llana, gerente general y dueño de la misma, Un y gran por abrazo haberme para permitido, él, que no lo veo hace mucho tiempo. y por supuesto por permitirme moderar a su lado, doctor, un honor, por supuesto. Un honor para mí. Eh, Gracias, doctor. Gracias a todos los espectadores. Vamos a pasar ahora al sorteo del libro. Así que, doctor, muchísimas gracias y lo Yo esperamos en los una dejo porque próxima. la parte del sorteo ya es una parte interna y que tenga suerte el ganador o el ganador del sorteo. Y me voy a permitir una cosa, recomendar que compren los libros de Grizzly, que no solamente son buenos trabajos, sino que son trabajos bien hechos. Hay Excelente, doctor. editoriales que hacen libros que uno los abre y se desarman en tus manos. Eso no pasa con los libros de Grizzly. Entonces, entonces, y la calidad del contenido de los libros de Grizzly siempre ha sido buena. Podrá uno estar o no de acuerdo con lo que dicen algunos autores, pero normalmente siempre Grizzly ha publicado siempre trabajos que están bien fundamentados. Un abrazo para todos, un agradecimiento para los que han estado presentes hasta esta hora, que tengan suerte en el concurso, en el sorteo. Un agradecimiento para Esteban, para ti y para todo el equipo de Grizzly por darme esta oportunidad de conversar con todos ustedes sobre un tema de suyo importante. Hasta siempre. Las gracias, por supuesto, para usted, doctor. Muchísimas gracias y vamos a coordinar por interno para proponer otro tema que resultó de la conversación y esperemos que se pueda efectivizar más adelante. Muchísimas Cuando gracias, doctor, quieran. y muy buenas noches. Muy buenas Muchas noches. Hasta gracias. luego. Muy bien, vamos a comenzar con el sorteo. Muchas gracias por quedarse hasta el final de esta tertulia. Más que una tertulia, por supuesto, solamente estaba el doctor Eloy Espinosa. Muy bien, vamos a darle pase al administrador para que pueda compartir pantalla y hacer el sorteo lo más rápido posible para que sepamos quién es el flamante ganador del libro. Doctor Javier, ¿podría compartir pantalla, por favor, para comenzar con el sorteo? Eh, Me parece, ahí está, ya está. Hay 127 inscritos. Inmediatamente el doctor Javier va a utilizar un programa que chocolatea todos los nombres y va a brindar el flamante ganador del libro del doctor José Riquero, ¿no?
presentes, vinculantes en materia constitucional. Muy bien. Doctor Javier, comencemos, por favor. Recuerden que el ganador tiene que prender su audio o escribir en el chat inmediatamente y decir que está aquí, ¿no? Muy bien. Doctor, comenzamos. Mm, Doctor Javier, ya puede comenzar con el sorteo para poder indicar el ganador. Ahí están todos los participantes. Ah, estaba añadiendo a los últimos que se han inscrito. Perfecto, para que no haya ningún tipo de inconveniente. Muy bien, doctor Javier. Eh, ¿Puedes sortear, por favor, para poder indicar? Ahí está el libro. El libro tiene un costo de 110 soles. La oferta está en 85 por la página. Y muy bien, ahí va a comenzar con el sorteo. Vamos a ver al flamante ganador del libro. Acuérdense que el libro pueden recogerlo en la sede central o se puede coordinar de manera interna para que se envíe por un motorizado. Muy bien, la doctora Silvia Patiño es la flamante ganadora. Por favor, puede prender el micro, puede escribir en el chat si está presente, sino para volver a hacer el sorteo. Silvia Patiño a la una, Silvia Patiño a las 2 y Silvia Patiño a las 3. No se encuentra la doctora Silvia Patiño. Por favor, doctor Javier, nuevamente volvamos a chocolatear, sortear el doctor Silver Jesús Martínez Encarnación. Se encuentra presente el doctor Silver. Por favor, escribe en el chat o prenda su micrófono, por favor. Sí, doctor, buenas noches, presente. Muy amable, doctor. Muy bien. De manera interna, por favor, vamos a tomarle nota y nos vamos a comunicar con usted mediante WhatsApp. No sé si le parece bien, doctor Silver. Sí, correcto, muchas gracias. No, a usted por participar. Muy bien, nos vemos la Gracias. próxima semana en un nuevo tema. El tema de la próxima semana va a ser colaboración eficaz y se va a sortear nuevamente un libro al finalizar la sesión. Muchísimas gracias y que todos tengan muy buenas noches.